Muy buenas tardes, mi nombre es Cindy Julia Luque Vargas, estoy con el señor Agober Meneses de la empresa G4S. En esta tarde le voy a dar una capacitación sobre contrato de trabajo. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué es contrato de trabajo? El contrato de trabajo es el acuerdo voluntario entre el trabajador y el empleador para intercambiar actividades subordinadas por remuneración. El contrato de trabajo da inicio a la relación laboral, generando un conjunto de derechos y obligaciones para el trabajo y el empleador. Entonces, señora Gober Meneses, esto quiere decir que cuando usted firma su contrato de trabajo, está en mutuo acuerdo con el empleador de lo que está escrito en su contrato de trabajo, ya sea escrito o verbal. También tenemos tres partes esenciales de los elementos del contrato de trabajo. Está la prestación de personal del servicio, subordinación y remuneración. Entonces le voy a explicar de qué se trata la prestación de personal de servicios. Bueno, el trabajador pone a disposición el empleador y su propia fuerza de trabajo, debiendo prestar los servicios de forma personal o directa. O sea, esto quiere decir que usted presta sus servicios al empleador, que está a su servicio, cuando él lo requiera, cuando él lo necesite, en horas laborales, ¿no? También tenemos la subordinación. La subordinación consiste en poder el mando al empleador, deber de obediencia del trabajador. Ese poder de dirección se concreta con tres atribuciones especiales reconocidas al empleador: dirigir, fiscalizar y sancionar. Quiere decir que el empleador está en su funcionamiento de dirigirlo, fiscalizarlo y sancionarlo si usted incumple con algún acuerdo del contrato laboral. Bueno, también tenemos la remuneración. La remuneración es la retribución que recibe el trabajador de parte del empleador a cambio de su trabajo. Entonces, esto quiere decir que cuando usted le pagan su quincena o mensualmente, porque usted está haciendo una labor y en cambio le están dando una retribución a su trabajo, señora Gómez. Entonces, ya pasando a esto, vamos a ver los tipos de contrato que tenemos. Entonces tenemos el contrato a término fijo. El contrato a término fijo es un contrato laboral que tiene un límite temporal o específico de manera clara. Puede ser prolongado indefinitivamente, salvo y cuando se pacte un trato menor a un año. Entonces, vamos a hablar un poquito de igual o superior a un año. El contrato fijo debe estar siempre por escrito. Siempre un contrato fijo debe estar por escrito. El término de su duración no puede ser superior a 3 años, pero puede ser prolongable de forma indefinida. Entonces, un contrato no puede estar más de 3 años establecido. Si hay periodo de prueba, debe estar por escrito al comienzo del contrato. Si también le dicen, señora Gober Meneses, va a estar en un periodo de prueba, en ese contrato debe estar escrito. Para su terminación no se requiere aviso previo. O sea que el empleador no tiene el derecho de estarle diciendo que ya se le va a terminar su contrato. No. Ahí no. Tenemos inferior a un año. Dice, en este contrato solo se prolonga hasta 3 meses por periodos iguales o inferiores. Al cabo de terminación, la renovación no podrá ser inferior a un año. Para su terminación no se requiere aviso previo. Todos los contratos que usted se vaya sin justa causa, el empleador deberá pagarle al trabajador una indemnización. Siempre. Bueno, vamos a hablar del contrato a término indefinido. Este contrato nos dice que estimula una fecha de terminación
de la obligación entre empleado y empleador. Puede hacerse en escrito o en forma verbal. Como sabemos, creo que su empresa tiene un contrato indefinido. Entonces, cuando usted firmó su contrato, ve ahí que pues no tiene una terminación prolongada y que no tiene una fecha como tal. Si se quiere establecer cláusulas especificadas para el contrato, es necesario formalizarlo en el contrato a través de un contrato escrito. ¿Su merced hizo el contrato escrito o verbal? Escrito. Entonces es porque requiere formalizarlo y así poderlo firmar. El empleador se compromete a pagar prestaciones sociales, prima de servicios, descansos, remuneraciones y aportes para fiscales. Todas las remuneraciones. En caso de terminación del contrato sin justa causa, el empleador deberá pagar al empleador una indemnización. También tenemos el contrato obra-labor. Es por una labor específica y termina en el momento en que la obra llega a su fin. Es característico de trabajo como construcción, universidades y colegios. Esto quiere decir que es un contrato pequeño donde se termina la obra, se termina el contrato nomás, hasta ese tiempo. Entonces no tiene como límite de fecha ni nada, simplemente hasta cuando se termina la obra. Tenemos el contrato de aprendizaje. Este tipo de contrato es una forma de especie de vinculación a una empresa. Se enfoca en formación de practicantes autorizados por una universidad o institutos, con la probabilidad de una empresa patrocinadora que suministre los medios para que practicantes obtengan una forma profesional. Entonces este contrato se trata de para los universitarios que hagan sus prácticas o la gente que esté estudiando en el seno. Ese es el contrato de aprendizaje. Tenemos un contrato temporal, ocasional o accidental. Dice, según el Código Sustantivo de Trabajo, se define el trabajo ocasional, accidental o transitorio como aquel trabajo que corta duración y no mayor a un mes. Es decir, que no tiene que ver con las actividades propias que desarrollan en el contrato. Por ejemplo, en una oficina, agencia de viajes. Entonces este contrato quiere decir que el empleador contrata a unas personas para un mantenimiento pequeño, sea de una semana, de 20 días, y que van a estar solo por ese determinado tiempo. Esos son los tipos de contratos que hay. Como vemos, el contrato indefinido es el mejor contrato que tenemos porque pues nos genera una estabilidad y porque pues podemos conseguir nuestras cosas y como no preocuparnos en que pues cada 3 meses estamos firmando y si lo vamos a firmar o no lo vamos a firmar. Entonces esa es como mi breve enseñanza, señora Gober. Gracias por pues prestarnos su servicio y estar pendiente.